¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa que ya saben que es su casa y que, como todas las casas, tiene una dirección. La tenemos física aquí en Arenal número 8, pero también de correo electrónico. Nos pueden encontrar en platoabierto@televigo.com. Además, como es miércoles, tendremos enseguida a nuestro veterinario de cabecera, Marcos Fernández, del Centro Veterinario Navia, pero además tenemos que empezar con Historia de Vigo y Vigo na Retina. 1967, o Club Vulcano de balonmán posa interesantes dun encontro. Nesa época, os partidos do Vulcano celebrábanse na esplanada fronte ao Náutico. O club, formado por traballadores da factoría, foi o primeiro equipo galego en chegar á División de Honra en 1969. Y seguimos hoy y lo hacemos con una felicitación, en este caso a la expedición de Chus Lago, de Verónica Romero y de Rocío García, que ya lo saben, a principios de esta semana completaban los últimos kilómetros del lago Baikal dentro de ese reto de compromiso por la tierra, una expedición para alertar sobre los efectos del cambio climático que se incluye dentro de ese programa creado por Chus Lago. Un reto para concienciar sobre el deshielo de las regiones polares, y lo han hecho, pues ya lo ven, cruzando este lago, ahí lo terminaban, estaban felices, el más grande del planeta, la mayor reserva de agua dulce de la Tierra. Desde allí, por cierto, al Grupo Radio Vigo nos enviaban esta felicitación. Es de Vigo, desde el Baikal, con mucho cariño a Radio Vigo, por supuesto que sí. Aquí estamos haciendo de locutoras de radio a las tantas de la mañana. Es que de verdad tenemos un valor. Con todo nuestro cariño. Gracias por seguirnos. Un abrazo. De parte de Rocío, de Verónica y de Chus. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. La felicitación nos llegaba el lunes por la noche, pero hemos tenido que esperar a tener programa para poder emitirla. Un beso enorme también a ellos. Y en el informativo han podido escuchar hace unos minutos el discurso de la ganadora del premio Arambí España de este año. Ella es médico de familia en Sudáfrica y tiene un proyecto destinado a la igualdad de oportunidades de la mujer en uno de los barrios más complicados de Johannesburgo, un asentamiento marginal de la capital sudafricana. Ayuda desde 2012 a las chicas a llegar a la universidad y después desarrollar sus capacidades. Como decíamos en el informativo, podíamos escuchar parte del discurso de esta mujer, pero nosotros nos hemos querido quedar con algunos de los mensajes más importantes que ha lanzado esta mañana aquí en Vigo. El proyecto que ofrecemos ahí está enfocado a las chicas porque, como se dice, cuando educas una chica, una mujer, educas la nación. Y lo que hacemos es darles estas herramientas para que ellas puedan salirse poco a poco de este ciclo de pobreza, de miseria, para que ellas puedan primero descubrir las potencias que tienen, y otra para saber desarrollarse y llegar a estudiar, desarrollar su inteligencia, ¿no? Aprovechando las oportunidades de educación que tienen ahí. Es verdad que ahora el colegio es libre, pero las chicas, el problema es que en su entorno, con los años de la lucha contra el apartheid, ya entró esta sensación que me lo merece todo, no hace falta esforzarme, que todo me va a dar el gobierno. Es una mentalidad que hay que cambiar. Hay varias chicas que ahora ya terminaron su colegio, han podido entrar en la universidad, una de las universidades prestigiosas de Sudáfrica para estudiar medicina. Entre las chicas y las madres que han participado en las actividades llegan más de 500 y hemos tenido como casi 100 voluntarios que están ayudando en este proyecto. Entonces, que nos interesa no solo extenderlo, no solamente en Alessandra, pero en los otros barrios, en la misma situación.
Bueno, el 5 de marzo recogerá en Madrid ese premio a la promoción de igualdad de la mujer en África. Dicho eso, son las 2:42 y saludamos ya a nuestro veterinario de cabecera, Marcos Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. No sé si me quedo sin voz o sin respiración, no estoy segura. Todavía este catarro me está llevando por muy malos derroteros esta semana. Tenemos que responder a la pregunta que nos dejabas la semana pasada. Tenemos que plantear una nueva pregunta y tenemos que responder a nuestros espectadores. Al principio del programa yo les daba a ustedes el correo electrónico, se lo repito en estos momentos, platoabierto@televigo.com. Saben ustedes que si tienen cualquier pregunta que quieran hacer a nuestro veterinario de cabecera, lo pueden hacer por esa vía. También nos pueden llamar al 986-900-924 cuando son las 2:42 y estamos en directo. Yo cuando digo la hora miro para allá, pero porque es donde tengo el reloj colgado en la pared. Marcos, y tenemos una pregunta de espectador que nos dejaba en correo electrónico. ¿Te la leo? Vamos. Discúlpenme. José nos dice que tiene un perro con un tumor testicular y que le recomendaron castrarlo, pero que como ya tiene 10 años le da miedo operarlo. ¿Son muy agresivos? Pregunta, este tipo de tumores. ¿Qué riesgos hay en la cirugía? Bueno, es un perro macho y normalmente la cirugía de un macho es una cirugía que consideramos sencilla, una cirugía menor, es más complicado la cirugía de una hembra de este estilo. Y en general los riesgos, bueno, pues son los propios de cualquier procedimiento de anestesia, ¿no? Pero que si el perro tiene una buena condición de salud, tiene una analítica seguramente, o un electro o algunas pruebas que le hacemos en el preoperatorio, probablemente sean unos riesgos mínimos. Si la anestesia que se utiliza pues es inhalatoria, que son muy seguras, pues realmente el perro se recupera muy rápido. Dice que tiene un tumor testicular, me imagino que tiene un testículo más grande que otro, que es como se suelen detectar este tipo de tumores, y son típicos de machos ya de unos años, y el pronóstico en general después de la cirugía suele ser bueno, pero normalmente recomendamos hacer siempre una biopsia, porque hay diferentes tipos de tumores testiculares y sin saber cuál es exactamente no se puede dar un pronóstico, ¿no? En principio la cirugía consiste en eso, en extirpar el testículo directamente, ¿no? Castración, normalmente se hace la castración, ya es un nivel mayor y no tiene mucho sentido quitar solo el testículo afectado, porque a veces incluso puede haber algo en el otro testículo y se ve después de la anatomía patológica, ¿no? Con los cortes que le hacen. La mayoría de los tumores testiculares, vamos a decir que son benignos, pero producen cambios hormonales, por eso es interesante castrarlo, porque eso tiene efectos sobre la próstata o sobre otros órganos y puede dar consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es importante la castración y ver que realmente luego el tumor, qué pronóstico tiene con el diagnóstico del histopatólogo. O sea, que riesgo de la cirugía, que era una pregunta directa que hacía, como decías al principio, menor, ¿no? Podríamos decirle. Y decía, el oyente decía, es un animal ya mayor y me da miedo la anestesia. Bueno, pues esto es una pregunta muy frecuente, pero en general hay que decirle a la gente que la edad no es el factor, ¿no? No hablamos de un animal de 18 años, hablamos de un animal de, bueno, pues mediana edad y que no hay ningún problema si no hay otros factores que lo limiten, ¿no? No tiene un problema renal, cardíaco, hepático, lo que sea, ¿no? Oye, curiosidad, que no sé si es leyenda urbana, a mí hace unos años me comentaba alguien que vivía en el rural y que no tenía ya, pero que había tenido animales, en concreto cerdos, y lo digo porque, bueno, los espectadores saben que yo tengo cerdo como animal de compañía, y nos decía que en la época en la que esta persona tenía animales, entiendo que años A, la castración a los cerdos se les hacía sin anestesia, cortando y ya. Y que un pequeño cortecito, que no era nada, vaya. Yo sé que estas cosas duelen solo contarlas. A ver, a un cerdo macho cuando son... No es leyenda urbana. No es leyenda urbana, no. Se practicaba, y me imagino que se sigue practicando de esta manera, porque son muy pequeñitos, ¿no? Es como cuando a los perros, hasta que estuvo prohibido, se les amputaba la cola simplemente con un poco de anestesia local, ¿no? Pero a una hembra también se les hacía, no hace tantos años, de forma casera, y el sufrimiento que tenía este animal pues no está justificado a día de hoy, ¿no? De hecho, está prohibido hacer ese tipo de intervenciones sin un control del dolor y sin una anestesia, ¿no? Bueno, yo pensé que era una leyenda urbana, en todo caso. Pregunta de José, y por cierto, hablando de la castración,
saben que aquí siempre nos fijamos en los días mundiales, internacionales o incluso los nacionales y hace falta, y Marcos Fernández siempre se fija también en esos días internacionales que están relacionados con el mundo animal, y precisamente ayer era el de la esterilización. Sí, el último martes de todos los meses de febrero se celebra el Día Internacional de la Esterilización Animal, para un poco recalcar a la gente qué beneficios tiene, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí un montón de veces, pero por ejemplo los tumores testiculares que hablábamos del perro, o por ejemplo los problemas en hembras que son mucho más comunes, como los tumores mamarios, como los quistes de un ovario, como los tumores uterinos o las infecciones uterinas, ¿no? Situaciones que a veces son mucho más graves que las que hablábamos antes de un tumor testicular y que obligan a una castración o una esterilización en una situación que a veces es de riesgo, ¿no? Porque una cosa es hacerlo de forma preventiva cuando tienes una perrita joven y vas a evitarle un montón de problemas, y otra cosa es hacerlo con una perra que ya tiene 10, 12 años, que tiene una infección de útero y que tienes que entrar al quirófano como con mucha urgencia, ¿no? Siempre es mejor adelantarse. Oye, por cierto, que creo que te tengo que dar la enhorabuena, Marcos. Me han dicho que has ganado una carrera veterinaria, que no sé cómo se come esto. Bueno, pues ojo, una carrera veterinaria en el Congreso de Veterinaria Dermatológica más importante de Portugal, que oye... Sí, el fin de semana pasado hubo un congreso en Portugal, que es el congreso más importante del país vecino, y que este año era de dermatología. Por eso, bueno, fuimos invitados para participar en el congreso, y además organizaban por primera vez una carrera solidaria, para recaudar fondos para... Y estamos viendo fotos del congreso, es Sí. una pena que no tengamos una de la carrera también. Y había una carrera solidaria para recaudar fondos para un par de asociaciones protectoras de animales de la zona, y hubo, pues, creo que más de 1000 participantes. Y luego había, pues, una especie de categoría especial para los veterinarios que participábamos en la carrera, y ahí, bueno, pues tuve la suerte de quedar en primer lugar. Nada, en esa tampoco estaba en pantalón corto, ¿eh? No lo hemos visto corriendo, pero damos fe de que luego se sacó los vaqueros y la americana, sí, y que ganó esa carrera. Por lo demás, en el Congreso, ¿alguna noticia, novedad importante en el mundo de la dermatología? Siempre hay novedades, y en el mundo de la dermatología, que es como un área que las empresas del sector es un área de mucho interés, porque hay mucha casuística, porque cada día vemos animales que tienen problemas alérgicos, problemas de infecciones en la piel, en el oído. Entonces hay un montón siempre de productos nuevos, pues, en los oídos, pues, para hacer limpiezas o para hacer tratamiento de infecciones complicadas, en dietas dermatológicas, que se desarrollan un montón de ellas, o por ejemplo en tratamientos de la dermatitis atópica, que ya hemos hablado aquí también muchas veces, y que cada año se desarrollan nuevos productos porque es una enfermedad que afecta a un montón de perros, ¿no? Entonces siempre es un área que, como veíais antes, el Congreso tenía más de 2000 participantes, porque, bueno, pues despierta mucho interés. Aparte de dermatología, tenemos que hablar del hocico de los perros, tenemos que saber por qué lo tienen húmedo, que era, Marcos, la pregunta que nos hacías la semana pasada. Correcto. Ahora tú nos dices, correcto, no, nos dices tú la respuesta correcta. En minuto 10, que yo creo que va a ser lo que nos cueste escuchar las respuestas de la calle. Las tendremos, ¿eh? No se preocupen, que enseguida llegan. ¿Por qué la nariz de un perro está húmeda? Porque desde ahí suda. Me suena poco, no se suena. Ahí me pillas. No sé, ahí me pillas. Para oír los olores. Bueno, para eso, para oír no, olfatear los olores, más. Cheirar. Porque transpiro. Porque sudo. Porque mantienen la temperatura con la nariz. No sé si sudan o mantienen la temperatura, porque se quedaba ella dudando. ¿Será eso? ¿Me suena? Bueno, pues aquí hace ya unas semanas hablábamos de las glándulas sudoríparas de los perros, sí, y por eso hay gente que dice... Y dabas pistas, que decías que había alguna pregunta relacionada. Sí, entonces es cierto que la gente tiene ahí un poco como que los perros sudan a través de la nariz. No es que suden, sino es que, bueno, ahí hay unas glándulas sudoríparas especiales que contribuyen a que la nariz o la trufa, como decimos los veterinarios, esté húmeda. Pero que suena rarísimo. Suena raro. Sí. Y que se mantenga húmeda gracias a esas glándulas sudoríparas que son especiales, pero también por otros dos motivos. Uno, el lamido, que los perros sabemos que se están lamiendo continuamente y mantienen la nariz húmeda, y otra, porque hay un conducto desde el ojo hasta la nariz
por el que pues la secreción ocular, las lágrimas, también contribuyen a que la nariz esté húmeda. De hecho, en algunos perros que hay problemas con este conducto y que pues lo tienen bloqueado por moco, por algún problema inflamatorio o porque tienen un problema de desarrollo de ese conducto y no lo tienen bien, pues tienen la nariz más seca. Veíamos antes la foto de una nariz normal y ahora estamos viendo la foto de una nariz sequísima, muy seca, una nariz muy seca que tiene esta reacción. Si nos encontramos una nariz como esta en nuestro animal de compañía, podemos determinar que tiene algún tipo de problema pues en ese conducto o un problema en sí porque la debe tener húmeda, ¿no? Eso es. Cuando la nariz está seca, tiene esta capacidad para, digamos, que reaccionar y se forma como más, una nariz mucho más engrosada, mucho más irregular y pierde lo que es la superficie más o menos lisa que tiene la nariz normal de un perro. Y además sabemos que el que la nariz esté húmeda les ayuda a que, por ejemplo, el olfato funcione mejor, ¿vale? La nariz seca hace que detecten menos olores que una nariz húmeda que les facilita pues eso, la recepción de todos los olores. ¿Esto ocurre en los perros o ocurre con algún otro animal también? El conducto nasolargrimal también está en otras especies y de hecho nosotros también a veces si lloramos también la nariz se te humedece porque hay ahí alguna comunicación, pero en el perro es bastante más importante. Seguro que vamos a tener una pregunta para la próxima semana, que yo no sé si será más fácil, más difícil. Yo creo que va a ser un poco más difícil, salvo que sea gente que esté muy puesta con el mundo del perro, pero bueno, es una pregunta relacionada con una enfermedad que además en esta época del año vamos a empezar a insistir mucho en ella, porque en breve vamos a empezar con la prevención de la leishmaniosis. Entonces, preguntar a la gente qué es la leishmaniosis, ¿no? Bueno, los anuncios y la publicidad en televisión hizo mucho también a favor de que conozcamos esta enfermedad. Y yo no sé cuándo tenéis que prevenir nada ya en el mundo veterinario, porque tú eres consciente de que ayer, yo aquí en Vigo creo que llegamos a los 24, hacia el interior llegamos a los 25 grados de temperatura. Ya no sabemos cuándo es primavera ni cuándo va a venir el verano. Se adelanta demasiado. Bueno, entonces no sé si vais a tener que cambiar las fechas. Leishmaniosis, ¿qué es? Es la pregunta que dejamos para la próxima semana. Marcos, ¿nos vemos el miércoles que viene? Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias a vosotros. Y ustedes no se me muevan porque todavía tenemos un asunto que enseñarles. ¿Saben ustedes que hace unos meses nacía en esta casa también los 40 Classic? ¿Y qué ocurre cuando nace una nueva emisora? Pues que nace de la nada y que necesita proveerse también de sonido. Saben que las radios nos promocionamos y nos identificamos por jingles que a veces simplemente llevan música y que otras veces, además de la música, llevan una frase, un lema o simplemente un nombre, casi siempre con una voz identificativa. Pues bien, con el nacimiento de los 40 Classics hemos asistido también al nacimiento de sus jingles y los compañeros de los 40 Classic nos enviaban este pequeño reportaje para explicarnos cómo se hizo. Los 40 Classic, solo tus números uno, los 40 Classic. Sí que realmente hay mucha concentración, y sobre todo físicamente, o sea, no puedes bajar la energía, porque ya te digo que es de 0 a 100. Pasas en una frase muy happy, de 0 a 100, y muchas veces. We make jingles for radio stations basically all across the world. Personally, I live in Vienna, in Austria, and I fly basically to countries. So like today I'm in Madrid and I'm recording here, but next week, for example, I will be recording in Germany. Last week I was in England, so there was just like a lot of traveling involved. Solo tus números uno, tus números uno, los 40 Classic. Bueno, pues estamos trabajando ahora en los jingles de los 40 Classic. Los jingles son muy importantes porque en 10 segundos o 5 segundos estamos resumiendo un poquito el mood, la sensación, el feeling que transmitirá la emisora, aparte de toda su librería musical, ¿no? Every station, every country where you go, like there is going to be a different sensibility. People want to hear something different. So, but that's also the thing that makes me excited about it. I started out when I was 15 because I wanted to work in radio, and now it's like 30 years out. It's the best job in the world. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Pues
Pues ya lo ven, así se hacen los promocionales musicales, los jingles que los llamamos en la radio, y así nacían los de los 40 Classic. Y hablando de música, ayer teníamos con nosotros al concejal de Hacienda y nos decía que iba a haber todavía 2 conciertos que se iban a anunciar hoy, o que asumíamos que se iban a anunciar hoy, que iban a tener lugar también de forma gratuita este martes de Carnaval. Bueno, pues ya sabemos quiénes son: Herederos da Clus y Toni Lomba y Eladio dos Santos, que estarán actuando también para ustedes y disfrutando del Carnaval. Con ellos nos vamos y nos despedimos. Hasta mañana. Un beso.